Buenas noches y el agradecimiento por su sintonía. Y a partir de este momento iniciamos con las entrevistas de su noticiero a las 8:45 este viernes, que marca el cierre de abril y las vísperas de iniciar pues el último mes del primer semestre de este 2021, este viernes completamente en vivo, acompañado de Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues justamente, ¿no? Terminando ya el mes de abril, empezando el mes de mayo, ya sin todas esas restricciones que se pusieron hace 15 días, vale la pena decirlo. Habrá que ver cómo avanza el país, sobre todo el tema de vacunación, que es tan importante y que parece que ya se empieza a mover un poco más. Esperemos que así sea, que es tan importante. Hay que recordar que la vacunación va a ser siempre en la fase 2, personas mayores de 70 años y con algunas morbilidades que deben ser atendidas, sobre todo para evitar la vulnerabilidad ante el contagio de la COVID-19. Y este viernes vamos a conversar sobre cómo se ha comportado la economía en el primer trimestre de este año 2021 y en específico al cierre del mes de abril. Ya con datos preliminares, empezar a identificar cuáles son los movimientos de la economía, una economía que según un reporte que ha sido publicado por uno de nuestros invitados, ya la crisis económica terminó luego de 2 trimestres consecutivos con crecimiento económico por encima del 3%. Sobre esto estaremos conversando en nuestra primera entrevista, y en la segunda entrevista vamos a discutir acerca de las controversias que se han generado en torno al asueto por el Día del Trabajador. Esto luego de que el año pasado la Corte de Constitucionalidad enmendara la plana al Congreso de la República, o más bien solicitar al Congreso de la República corregir la ley de turismo interno, dejando única y exclusivamente la posibilidad de trasladar hacia lunes o viernes cuando hay asuetos por el 30 de junio, puesto que el 1 de mayo y el 20 de octubre quedan en la fecha establecida. Sobre este tema estaremos conversando en nuestra segunda entrevista, tomando en cuenta que el día de mañana se conmemora a nivel internacional el Día del Trabajo y se esperan una serie de manifestaciones, como es tradicional en esta fecha, por parte de sindicatos y organizaciones sociales. Invitados a que nos acompañen a lo largo de las 2 entrevistas, y para iniciar directamente en materia entramos a la primera entrevista, que refiere, como ya anticipé, buenas noticias en materia económica, macroeconómica. No obstante, es importante también hacer un repaso de cómo esta macroeconomía se refleja en las economías de las familias. Y para discutir sobre esto nos acompañan ya el licenciado Paul Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, autor del estudio del comportamiento de la economía en el último mes, este mes que está cerrando. Y luego también nos acompaña el licenciado David Casasola, analista del CIEN, Centro de Estudios, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un cordial saludo. A ambos, qué gusto. Licenciado Boteo, pues ya adelantaba Cristian un poco acerca de este estudio. Si usted nos puede empezar poniendo un poco sobre la mesa el panorama, cómo avanza la economía hasta el mes de abril, pues cuáles son esos resultados, cómo ha ido avanzando todo este tema en el país. Bueno, muchas gracias Marinés, muchas gracias Cristian, David, y a la audiencia muchas gracias también. Efectivamente, cuando uno ve el panorama macroeconómico de Guatemala en los últimos 6 meses, incluyendo el último trimestre del año 2020 y el primer trimestre del 2021, lo que podemos ver es una tendencia consistente al alza en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo ya un crecimiento, ya no estamos en los números rojos no estamos en los números rojos que se experimentaron en el segundo y el tercer trimestre. Y eso definitivamente son buenas noticias en términos macroeconómicos, como muy bien lo indicaba Cristian. ¿Significa esto que la crisis económica ya terminó? En términos técnicos, sí, porque vemos que cuando se registran 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico luego de una crisis, podríamos decir que técnicamente ha terminado esa crisis económica. Por supuesto que la base de comparación, sobre todo para el mes de marzo, es baja porque es cuando más cayó, de los meses en que más cayó la economía en el año 2020, y eso nos hace ver que ya estamos en un crecimiento. Ahora, yo quisiera contrastar eso, por ejemplo, con el resto de los países de Centroamérica, y lo que vemos es que en esos países todavía están con un decrecimiento, es decir, todavía no están reflejando cifras positivas,
tanto en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Panamá sigue siendo los países más afectados. Entonces, en términos comparativos, es buenas noticias que definitivamente lo proyectado es que terminaremos con un crecimiento en el primer trimestre. Ahora, eso no necesariamente significa que la recuperación de toda la economía es de la misma forma. Por supuesto que todavía hay sectores que están sufriendo mucho. El sector, por supuesto, de turismo es de los más afectados, de alojamiento, y por supuesto con las restricciones que se impusieron en los últimos 15 días, muchas de los restaurantes, de comercios que habían sido de los más afectados en el 2020, pues regresaron a una situación muy complicada y sin duda eso se va a reflejar cuando veamos ya los datos que comiencen a salir del mes de abril. Por supuesto que hay que mencionar también que el tema del empleo, el tema de los salarios que se redujeron y de las empresas que tuvieron que cerrar durante la crisis, no significa que eso ya lo tenemos de vuelta y que la economía está como si nada. No, yo quiero aclarar y muy bien, como decía Cristian, este es el panorama global macroeconómico, pero cuando uno se va a análisis de sectores y análisis, por ejemplo, de los sectores más afectados o de las familias más afectadas, ahí todavía nos falta un largo camino, diría yo, para poder recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia. Pero la buena noticia es que la tendencia nos indica que la recuperación va en buena marcha. Ahora, licenciado Casasola, ya el licenciado Boteo explicaba que la economía guatemalteca es de las menos afectadas a nivel centroamericano. De hecho, es la que primero inicia la reactivación económica desde el último trimestre del año pasado. No obstante, en una región tan interconectada económicamente, ¿cómo afecta que los demás países, que son además nuestros principales socios comerciales, sigan teniendo problemas para la reactivación económica y a pesar de ello Guatemala tenga un crecimiento sostenido, por lo menos en los últimos 2 trimestres? Bueno, gracias por el espacio, un cordial saludo. Bueno, creo que en primer lugar es importante reflexionar sobre esta famosa palabra de resiliencia con la que se ha descrito el desempeño económico del país. Creo que Guatemala tiene esa característica que ahora nos conviene, por decirlo así, ahora que el mundo, que socios comerciales clave decrecieron, nosotros no lo hicimos al mismo ritmo, pero también en momentos de recuperación, en ocasiones Guatemala tampoco responde en ese mismo ritmo, es decir, nos mantenemos a un nivel, por decirlo así, vegetativo, y eso lo atribuiría yo a características que tenemos en la composición de nuestra estructura económica, que primero es caracterizada porque tenemos varios sectores, bueno, un sector informal bastante grande, que de alguna manera funciona como una válvula de escape cuando ocurre como lo que ocurrió en la pandemia, donde hubo muchas restricciones y mucha actividad de alguna manera se trasladó a operar de esa forma. Sin embargo, son características que a la vez, si bien le hacen seguir funcionando, tienen una expectativa muy limitada de ganar escala. Entonces yo diría que ese es un factor. Y otro factor es la alta cantidad de remesas que recibimos, que de alguna manera al momento de abrir la economía de Estados Unidos y empezar su recuperación, fue un canal de transmisión directo para nuestro país. Sin embargo, pues vemos que es algo que no es sostenible y algo a lo que le podamos apostar en el largo plazo porque no depende de nosotros. Ahora, en nuestros socios comerciales, considero que la noticia positiva viene del lado de Estados Unidos, donde existen señales de un proceso de vacunación más acelerado comparado con otros países y sobre todo una recuperación en el nivel de desempleo latino, que si bien no está llegando a los niveles previos al COVID, se hay una recuperación importante hacia a los 2 dígitos que aumentó la tasa de desempleo durante los momentos más complejos. Ahora, el resto de Centroamérica, creo que lo que nos hace recordar es que en este proceso de recuperación, parte de los motores o parte de la dinámica de crecimiento tiene que empezar a generarse a nivel interno. Es decir, no podemos pretender seguir la estrategia del pasado, que es prácticamente no hacer mucho, sino que pues esperar buenas condiciones externas y que eso nos salve la tarea del día. Creo que el darnos cuenta que otros países no se están recuperando igual, nos hace darnos cuenta que es importante tener una estrategia, ser agresivos y empezar con medidas específicas
que puedan generar resultados en un plazo inmediato. Ahora bien, licenciado Boteo, hablando un poco acerca del punto de lo que ya ustedes dos mencionaban y Cristian también hablando de este desempeño tan bueno económicamente que ha tenido Guatemala, a diferencia de los otros países de la región, digamos, para entender un poco más respecto a este punto, ¿a qué le podemos estar atribuyendo esto? ¿A qué le podemos atribuir que Guatemala pues vaya delante de estos países? Bueno, en el documento que precisamente publicamos en la Fundación mencionamos varios aspectos que podrían explicar esto. En primer lugar, uno podría decir, bueno, ¿es acaso que Guatemala hizo una política fiscal más agresiva? Es decir, el gobierno gastó más que el resto de los países de América Central, y la respuesta es no. De hecho, el déficit fiscal de Guatemala estuvo muy por debajo del déficit fiscal que registraron otros países de Centroamérica, como Panamá o El Salvador o el mismo Costa Rica. De hecho, tuvimos un déficit fiscal menor, entonces no se puede atribuir al gasto de gobierno. Por otra parte, se podría atribuir también a la política monetaria del Banco Central, a una política monetaria más agresiva en términos comparativos que el resto de los países de Centroamérica. Y la conclusión es que tampoco eso puede explicárnoslo porque, digamos, las acciones que tomó el Banco Central fueron muy similares al resto de países centroamericanos. El otro punto de explicación pueden ser las remesas, que ya lo mencionaba David, pero aquí lo importante es de que tanto Honduras como El Salvador registraron también un crecimiento de las remesas y aún así cayeron más que el caso de Guatemala. Entonces, un factor muy importante que nosotros mencionamos en ese documento es que las exportaciones son un factor fundamental para explicar la diferencia en el desempeño de los países centroamericanos. En este caso estamos hablando que en El Salvador, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios, y aclaro muy bien, es la sumatoria de los dos, bienes y servicios, cayó 21%. En Costa Rica también cayó en doble dígito. Honduras, casi en todos los países las exportaciones de bienes y servicios se vieron muy afectadas. Pero en el caso de Guatemala, solo cayeron 3.5%. Eso puede explicar muchísimo la diferencia en el desempeño que se pudo haber tenido. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, exportaciones de servicios, ahí es muy importante el sector turismo. Entonces, claramente es uno de los sectores que ahorita está completamente destruido y eso se atribuye a la caída de Costa Rica, por ejemplo. Pero en el caso de Honduras y Nicaragua, se puede atribuir también al hecho de que la maquila son sectores muy importantes en esos dos países, más importante que en el caso de Guatemala, y sabemos que la maquila fue de los sectores más afectados en esta pandemia porque muchos de los centros comerciales o de las tiendas de venta de ropa estuvieron cerradas en Estados Unidos y los consumidores no gastaron mucho en este tipo de bienes. Entonces, eso puede explicar, digamos, en gran parte la diferencia. Y el otro factor fundamental es que Guatemala, a partir de septiembre, relajó las medidas de una forma bastante fuertes en comparación con el resto de países de América Central. Panamá, por ejemplo, es un país que siguió aplicando muchísimas restricciones y, por supuesto, están pagando un alto precio por aplicar esas restricciones tan fuertes. Lo mismo se registró en su momento, por ejemplo, en El Salvador, Honduras. Es decir, son países que aplicaron restricciones, siguieron aplicando restricciones muy fuertes y se puede ver que están pagando un costo muy alto porque sus economías siguen deprimidas. Y el caso particular es Nicaragua, porque en el caso de Nicaragua, de hecho, es de los países que menos restricciones aplicaron y por supuesto que su economía cayó en una cifra muy similar a la que cayó Guatemala. Guatemala en el 2020 cayó 1.5%, Nicaragua cayó 2%. Y entonces, sin duda alguna, esas pocas restricciones ayudó a que la economía pudiese sobrevivir. Pero en el caso de Nicaragua hay que recordar, este es el tercer año consecutivo de crisis económica en ese país por la profunda crisis política que tiene. Entonces, las comparaciones pues, son un poco difíciles dado ese contexto particular de ese país. Pero creo que ese es el panorama de las diferencias en el desempeño de los países de Centroamérica.
Licenciado Casasola, para ir por partes y abordando las variables que ha planteado el licenciado Boteo, los economistas más revolucionarios en el mundo le apostaban a una política de expansión del gasto público, un poco en la línea keynesiana. Pensaban que la reactivación económica iba a venir de la mano de la inyección de gasto público que pudiera convertirse en un motor de la economía. El estudio que está planteando la Fundación Libertad y Desarrollo contradice esta estrategia de reactivación económica a partir de la política monetaria y la política fiscal. Igual, ¿comparte usted este criterio? ¿Cómo evalúa el impacto que tuvo, pareciera una política inocua de inversión en los programas sociales que alcanzó los 20.000 millones de quetzales el año pasado? Bueno, creo que es un tema de, primero, magnitudes, porque al final, comparado con lo que otros países hicieron en relación al tamaño del PIB y déficits y gastos, pues comparativamente no fue lo que nos diferenció. Y creo que aquí pues depende mucho de esos canales de transmisión de estos instrumentos de política. Es decir, esa capacidad que se tenga de dirigir esos recursos hacia, primero, usos productivos o usos muy puntuales, y para eso se requiere tener una capacidad de poder identificar claramente a las poblaciones más necesitadas y posteriormente tener una manera eficiente de hacer llegar esa ayuda. Entonces creo que ese tipo de instrumentos de política son un poco más utilizados y mucho más sonados en países que tienen por registros un poco más robustos y sistemas mucho más desarrollados para asegurar de alguna manera cierto impacto. Aunque en el caso de Guatemala creo que pues en primer lugar del lado de la política monetaria la mayoría de instrumentos son muy limitados debido a la poca profundización financiera que todavía tenemos y hacia el tipo de incidencia, hacia actividades económicas que se puede tener. Sin duda alguna, el COVID-19 tuvo un mayor impacto sobre la población en condición de pobreza, la población de clase trabajadora, por decirlo así, que muchos de ellos ni siquiera tenían un empleo formal. Entonces, de alguna manera, lo que se implementó, pues termina necesitando primero una evaluación, ¿verdad? Porque todavía no tenemos a la vista algún ejercicio que nos ayude a mostrar finalmente cuál fue el impacto a un nivel micro de todos los desembolsos que tuvimos durante el año pasado. A nivel macro creo que lo que podemos ver básicamente es que es por otros factores, pero yo lo atribuiría a un ejercicio muy específico centroamericano. Creo que cuando nos vamos a otros países, a Estados Unidos, nos vamos a Europa, y nos vamos a lo que hicieron algunos países latinoamericanos, nos damos cuenta que primero la magnitud del esfuerzo fiscal fue mucho más grande y segundo, esa capacidad que tienen de poder priorizar y de poder hacer llegar los incentivos o los beneficios en tiempo, marca una diferencia fundamental. Entonces yo empezaría por ahí y diría también que muchas lecciones tuvieron que ser aprendidas y muchos instrumentos tuvieron que haberse refinado a partir de la experiencia del año pasado, donde sí fue muy complejo y a un inicio se aceptó que se iba de alguna manera a generar ayuda, inclusive teniendo un sesgo de darle ayuda a quien no lo necesita, usando como criterio el consumo de electricidad, pero era la única manera de hacerlo llegar de forma rápida. Esperaría que de aquí a un futuro eso nos lleve a una curva de aprendizaje para que cuando fuera necesario usarse otra vez, tengamos un poco más de efectividad al momento de utilizar este tipo de herramientas. Ahora bien, licenciado Boteo, hablando un poco acerca de las medidas que tomó el presidente hace 15 días, ¿cómo evaluar estas medidas? Porque hay gente que argumenta, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de impacto en el tema económico, de qué forma afectan la economía, la afectan o no, y además si volver a imponer este tipo de medidas puede llegar a afectar de alguna forma a la economía y si realmente pues sirve de algo el estar imponiéndolas. Bueno, no afecta, depende del sector al que se refiera. Creo que las medidas que se tomaron sí tendrían un impacto en estos 15 días muy fuerte en el sector de restaurantes, por ejemplo, que dependen directamente de la actividad que se pueda realizar
en ciertos horarios. Y creo que ellos, digamos, en los últimos 15 días sí se vieron afectados sus ingresos. Vimos que incluso salieron a manifestar porque obviamente se sintieron muy afectados. Y claro, uno podría pensar, ¿estas medidas afectaron al sector industrial, por ejemplo? Posiblemente no. ¿Afectaron al sector de construcción? Posiblemente no. Pero sí tiene un impacto muy grande en un sector específico de la economía. Y aquí es donde no se puede sacrificar ciertos sectores de la economía cuando vemos que posiblemente las medidas no son efectivas para contener la propagación del virus. Yo repito, lo que podemos deducir viendo los datos comparativos con el resto de países de Centroamérica es que si se ponen las medidas y lo que se quiere es compensar el efecto a través de una política fiscal, pareciera que no funciona, no es capaz la política fiscal de compensar ese efecto negativo que tienen las restricciones. Yo esperaría que la estrategia para seguir adelante en lo que resta del año sea no seguir con este tipo de restricciones. El sistema que tenemos actualmente de semáforos pareciera ser bastante efectivo en poder controlar cierto nivel de aforo en ciertas áreas y al mismo tiempo poder contener de alguna forma el virus. Por supuesto que esto requiere de la responsabilidad de todos, requiere de un continuo llamado a la responsabilidad, a que no bajemos la guardia. Estamos ya a un año, poco más de un año de estar con estas restricciones. Es natural, el ser humano no está hecho para este tipo de restricciones, es parte de la naturaleza del ser humano, sea en Guatemala, en la China, en Europa, en donde sea, las restricciones sin duda alguna no caen bien. Y hemos visto que en muchos países, incluso cuando se quieren poner de nuevo las medidas, vemos incluso manifestaciones muy fuertes, incluso violentas, porque obviamente se está atentando contra la libertad de las personas. Aquí el tema es que esta recuperación va bien en los últimos 2 trimestres. ¿Qué es lo que puede amenazar esta recuperación? Sin duda alguna es la ausencia de la vacuna. Y aquí el gran peligro, el gran riesgo para la economía es que al no contar con la vacuna, los otros países van a poder ir recuperando la normalidad y llegado el momento, si nosotros nos quedamos atrás, pues posiblemente hasta quedemos tan atrás que nos consideren un país en el cual, por ejemplo, no se tiene que viajar, incluso es un país con el cual se le tienen que cerrar las fronteras. Entonces, llegar a un escenario como ese sería terrible y por eso se tiene que insistir en el tema de las vacunas. Creo que toda la población, si algún consenso hay en este momento, es que las vacunas urgen y el gobierno tiene que hacer su mejor esfuerzo para lograr muchos mejores resultados de los que se han obtenido hasta el momento. Pero, insisto, Marinés, a su pregunta, sí se tienen efectos para muchos sectores específicos, incluso podría representar el cierre de sus empresas, y por eso es que se tienen que meditar este tipo de medidas y no adoptarlas de forma precipitada. Licenciado Casasola, ese debate entre salud y economía prácticamente marcó todo el debate a nivel global el año recién pasado. Y lo alertamos precisamente porque entramos al mes de la madre. El mes de mayo es identificado por el mes de la madre y el año pasado, en el año 2020, a pesar de estar en un estado de calamidad, hubo una serie de celebraciones del Día de la Madre que generaron la escalada en la curva de contagios, la primera gran ola del país que se reportó precisamente en los primeros días de junio del año recién pasado. ¿Cómo enfrentar en este 2021, teniendo en cuenta que culturalmente no va a haber poder humano que detenga las celebraciones del Día de la Madre, sin restricciones, sin un marco restrictivo, que es el único que respeta la sociedad guatemalteca hasta ciertos límites, pero que puede representar un riesgo para la salud y sobre todo para una nueva escalada en esta tercera ola que no ha descendido? Yo creo que es aquí donde primero es importante el apelar a la responsabilidad individual, al darnos cuenta que aunque hemos comprendido un poco mejor cómo funciona el virus, cómo se contagia, qué tipo de prácticas nos ponen en riesgo, qué tipo de prácticas impiden el riesgo,
todavía existe una posibilidad muy fuerte de contraer la enfermedad, inclusive si empezamos a hablar ya de las mutaciones. Entonces creo que sí es importante primero hacer esa conciencia a nivel de las responsabilidades individuales. Segundo, recordar que a pesar de que no tengamos medidas tan fuertes como las del año pasado, pues sí tenemos un sistema de semáforos que norma ciertos aforos en determinados lugares de concentración de personas. Entonces, aquí creo que sí también es importante de parte de quienes pues conducen ese tipo de actividades que están sujetas a foros, que a pesar pues de la posible recuperación que se ve al aumentar la clientela para esas fechas especiales como el Día de la Madre, sí es importante tener también esa responsabilidad, sobre todo dándonos cuenta que pues de las decisiones tienen que ver con vidas, ¿verdad? Que todavía no tenemos un proceso de vacunación amplio, todavía tenemos bastante saturados los espacios hospitalarios. Y por último, la estrategia de comunicación de parte del gobierno, que a pesar de no imponer ningún tipo de medida, sí es importante seguir alertando a la población, seguir reportando la tasa de contagios, de positividad y de saturación de hospitales, para empezar a incidir de alguna manera en educar a la población a tomar decisiones más responsables. Pero de nuevo, creo, Cristian, que es parte del aprendizaje que nos ha llevado esta pandemia, que hay un punto en el cual no tenemos que depender enteramente de restricciones gubernamentales para tomar mejores decisiones a nivel individual. Para ir cerrando y concluyendo, digamos, cuando uno platica con un guatemalteco de a pie, realmente a veces este crecimiento económico del que estamos hablando el día de hoy no se percibe, digamos, en la mayoría de ciudadanos. ¿Qué condiciones a corto plazo se tienen que dar, por ejemplo, para ir sentando las bases y que este crecimiento económico realmente sea sostenible con el tiempo? ¿Cómo hacer para que este crecimiento también se traduzca realmente en una mejora que se perciba por parte de los guatemaltecos? Ese es un excelente punto, Marinés, porque lo que nos está demostrando otros países que van más adelante que nosotros en términos de recuperación económica, por ejemplo, Estados Unidos, es que el PIB registra cierto crecimiento económico, pero no necesariamente se traduce, por ejemplo, en la recuperación del empleo. Lamentablemente, el crecimiento del PIB va por delante, podríamos decir, y la recuperación del empleo, la recuperación de los salarios son variables que van por atrás con cierto rezago. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Posiblemente para que veamos una recuperación de los salarios, recuperación de los salarios o los niveles de salarios prepandemia, o por ejemplo, del nivel de empleo prepandemia, posiblemente tengamos que ver varios trimestres más. Aquí lo importante es que se continúe con esta tendencia de tal forma que eventualmente se pueda comenzar a sentir por parte de la ciudadanía en general. Y hay que decirlo, los efectos de una caída lamentablemente pasa cierto tiempo para que se puedan diluir. En el informe también mencionábamos, miren, esto es una buena noticia, pero los efectos de pérdida de empresas que cerraron, de empleos que se perdieron, va a durar todavía cierto tiempo para que se pueda llegar a los niveles prepandemia, posiblemente un año o año y medio para que veamos esos efectos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se tienen que tomar? Número uno, no dar pasos atrás, en este sentido, querer imponer restricciones que de nuevo nos lleven a una crisis económica. Y número dos, comenzar a hacer políticas más activas de atracción de inversiones para poder también reducir ciertos trámites, comenzar a ver una visión de largo plazo de la economía, porque David apuntó un hecho muy importante. Si queremos aprovechar esta coyuntura, debería de ser para tener un plan de crecimiento económico de largo plazo que nos permita aprovechar esas olas de crecimiento regional que muchas veces se han dado y que nosotros no nos hemos podido subir a esas olas. Para eso necesitamos planes concretos y una visión de largo plazo de parte del gobierno. Y aquí es donde la acción del gobierno se vuelve fundamental en no dar pasos atrás, repito, con restricciones, en vacunar aceleradamente, pero también
en poder impulsar una agenda de crecimiento económico de largo plazo, de competitividad, para que las empresas se vean incentivadas a invertir en este país y que los empleos y los salarios que se perdieron se puedan recuperar lo más pronto posible. Licenciado Casasola, nos hemos quedado sin tiempo, pero 30 segundos para sus conclusiones, por favor. Creo que hay que resaltar el hecho de que estamos en un entorno mucho más positivo de hace un año y en ocasiones las buenas noticias escasean. Creo que es momento a los actores privados de tomar decisiones de inversión y de proyectos para emprender, y de los actores de la esfera pública a hacer su mejor esfuerzo por traer claridad y certeza y no dar pasos en falso. Agradecidos con ambos invitados por haber tomado esta comunicación. Les deseamos muy buena noche y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Feliz. Saludos. Adiós. Y a usted que nos acompaña a través de la señal de Canal Antigua, le invitamos a que se quede con nosotros porque al volver discutiremos parte de esas decisiones que fueron comunicadas el día de ayer por el señor presidente, y es que el sector público gozará del asueto del Día del Trabajador el próximo lunes. Quédese con nosotros porque aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.